para generar expectativa dije, ¿será gobernador? ¿Será candidato a diputado nacional, a senador, a presidente de la Junta Vecinal? ¿Para qué? Bueno, nada, con todo respeto, y es por generar la expectativa que uno periodísticamente quiere generar en siempre los casos en que presenta un reportaje. Pero sí vamos a charlar a fondo de las cuestiones que hacen a lo cotidiano de su labor como intendente, como también la cuestión política. Este jueves, probablemente algo que trascendió, envía a la legislatura, aunque ya con el decreto solo alcanza, de la gobernadora convocando a las elecciones, que van a ser desdobladas como en el 2019. Vamos con... primero va a ser para gobernador. En las PASO va a coincidir con gobernador, senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, y la de intendente y concejales será con las nacionales. Eso lo que... Bueno, mucha secreto no había, porque los plazos ya se habían vencido. Estamos con el intendente de Río Turbio, Darío Javier Mena. Intendente, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buen día para vos, para el equipo, para los chicos, un poco más atentos ahí, y para toda la audiencia. Bueno, sí, un poco más preocupados deberían estar. Bueno, hace rato que no charlamos y han pasado muchísimas cosas. No hablamos, bueno, el luto o particularmente nos ha pegado por la cuestión personal que teníamos, pero sí eso llevó a que en ese momento había un viaje de una cosa que no se solucionó y que causa mucho estupor o preocupación, que es el tema de la empresa. Y yo sé que ha viajado a Buenos Aires, que había charlas pendientes, que el diputado Mazú estaba intentando viajar para una de esas charlas y en el marco político, ¿no? Porque estaban trabajando juntos en el tema. Sí, la verdad que, bueno, primero lo del turco, lo de Matías fue muy duro para todos. Había cuestiones que nosotros veníamos trabajando en conjunto y en equipo, obviamente. Algunas directamente las manejaba él, otras directamente la manejaba yo, pero bueno, siempre tratando de trabajar articuladamente, ¿no? Y el tema de ICRT, por la experiencia y por todos los años que estuvo el turco peleando por eso, obviamente lo estaba llevando adelante él. Lamentablemente el compañero en un accidente no está más con nosotros, y son cosas que como autoridades y como vecinos de Río Turbio tenemos que tomar nosotros, ¿no? Así que bueno, después de lo del accidente del turco, a la otra semana viajamos a Buenos Aires con la diputada por el pueblo, con el diputado nacional, con la senadora Ana María Ianni y también con el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a tener una reunión con la intervención de la empresa para tratar de aclarar un poco el panorama que se está viviendo actualmente, ¿no? Lo que está pasando en la central térmica, los tiempos, los montos de esa reparación, cuándo va a poder volver a funcionar, lo que está pasando en el interior de mina, también las inversiones para poder seguir produciendo de manera continua, lo que está pasando con los compañeros de Punta Loyola, que lamentablemente hoy no tenemos tampoco tiempo de cuándo va a poder estar en la locomotora en marcha, cómo está la situación de las vías. Bueno, todas esas cuestiones que realmente nos preocupan, ¿no? Nos preocupan como comunidad y nos preocupa por lo que significa nuestra empresa madre para nosotros. Tuvimos una charla relativamente bastante positiva. Yo tengo mi opinión particular con respecto a la intervención de la empresa. Pero bueno, en ese contexto íbamos todo el arco político provincial para tratar de aclarar un poco esta situación y tener un poco más de fechas concretas. Algunas las pudimos conseguir, otras no las pudimos conseguir. También en el medio el pago a los jubilados, que la verdad que a uno le duele mucho cuando intenta sumarse a una problemática para colaborar y solucionarla y que después lo traten de mentiroso. La verdad que eso se lo he dicho en la cara al interventor, que me pareció la verdad que una gran falta de respeto, no únicamente hacia el intendente, sino también estuvo involucrada la senadora, estuvo involucrada la gobernadora y estuvo involucrada la vicepresidenta de la Nación. Entonces eso me pareció una gran falta de respeto. Uno trata de sumarse para colaborar y solucionar el problema y que no lleguemos a un conflicto social. No lo hace por una cuestión política, sino porque esos vecinos son de Río Turbio. Entonces eso la verdad que fue algo que en lo particular me molestó mucho. Se lo pude decir directamente al interventor en la cara, que me pareció una gran falta de respeto. Pero más allá de eso, por suerte y gracias a Dios, en este mes se pagaron a los activos y a los pasivos al mismo tiempo. Cosa que lo podrían haber hecho el mes pasado también. ¿Y él qué opinaba? No lo hicieron. ¿Él qué decía? ¿Por qué no se hacía? A ver, ¿por qué mentirían ustedes?
A ver, según lo que nos dice el interventor, que fueron fondos que se utilizaron para gastos, que eran enviados para gastos capitales y no para gastos corrientes. Gastos capitales es pago a proveedores y gastos corrientes son pago de salarios. Que vos podés también utilizarlo para el pago de los jubilados y después pagarle a los proveedores. Ahora es una decisión netamente política. Es la realidad. Es una decisión política. O se podría haber girado al descubierto para pagarle a los jubilados como lo vienen haciendo ya en meses anteriores. Pero bueno, tuve la posibilidad de decirle y de plantearle lo que me pareció una gran falta de respeto al arco político en la cara. Pudimos llegar a un acuerdo, se pudo establecer que aunque sea durante los 3 meses que siguen va a estar garantizado el pago a los activos y a los pasivos, que es importante. Tuvimos algunas fechas y algunas cuestiones económicas con respecto a la reparación de la central térmica. Pude tener la semana pasada, el día jueves, una reunión con los 3 sindicatos locales, con APS, con Luz y Fuerza y con ATE, donde le explicamos más o menos la situación de lo que habíamos charlado en Buenos Aires. Estuvimos con el diputado Jorge Verón, porque la diputada Nieto estaba en Río Gallegos. Le comentamos las reuniones que habíamos tenido, le comentábamos cuáles eran los planteos de la empresa. Y bueno, estamos a la espera de esta semana que tengamos alguna respuesta concreta con respecto a los planteos que hicimos, ¿no? Y también con los planteos que también hizo la señora gobernadora. Ahora, eso es una situación complicada, en un año complicado que comienza a definirse, no en octubre, se define el mes que viene, junio. Es decir, se empieza a definir mucho antes de lo que va a ser la elección, porque ya las cartas están jugadas, porque los números no están definitivamente dados, pero digo, en cuanto a las encuestas, pero muestran cosas que para el futuro nuestro como Cuenca son un tanto complicadas. Es decir, si va a cambiar el signo político del gobierno, nosotros como que tenemos una fecha de defunción, ya lo vivimos, para decirlo drásticamente, ¿no? Sí, ya lo vivimos y ojalá que no lo volvamos a vivir en el 2024, bueno, fines del 2023. Yo todavía tengo la esperanza como buen peronista y como buen kirchnerista que siempre me identifiqué, que nuestra compañera va a ser candidata y ojalá así sea. Creo que es la persona que puede seguir manteniendo el rumbo, volver al rumbo del país. Si lo va a mantener como está, deje. Volver el rumbo del país, y creo que es la persona que nos va a garantizar realmente la puesta en funcionamiento 100% de nuestra central térmica y el futuro de la cuenca carbonífera, como ya lo hizo en su momento, ¿no? Yo todavía no descarto la posibilidad de que Cristina sea candidata, no la descarto, ojalá que así sea. También tuve la posibilidad en ese viaje a Buenos Aires de ir a escucharla a La Plata, cuando lanzó la escuela peronista para jóvenes. Y la verdad que uno cuando la escucha y presta atención a lo que dice Cristina, lo viene planteando hace más de 2 años lo que había que hacer en el gobierno nacional. Y no lo plantea por una cuestión de capricho, lo plantea porque ella ya lo vivió. Y lamentablemente no se le hizo caso. Cuando existe la primera ruptura, si se quiere, políticamente en el frente de todos con el pago del Fondo Monetario, fue la primera que se opuso. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. Porque hoy como país las estamos pagando. Entonces me parece que ha dado más que ejemplos de cómo había que resolver esta problemática. Cuando habló de la Corte Suprema apenas se asumió, tampoco se le hizo caso. Y seguimos pagando hoy en día esas consecuencias. Por eso digo, en lo personal y como militante político kirchnerista, que es la persona que puede volver el rumbo al país. Y todavía tengo esa esperanza de que sea nuestra candidata. El presidente de la democracia chilena, que salió tercero en la elección y le da el apoyo a Boric y lo hace presidente a Boric. Bueno, Boric sufre ahora en Chile una derrota electoral con el tema de la reforma a la Constitución. Raro que te termina ganando la ultraderecha, que es la Constitución que quieren cambiar, es decir, que no va a cambiar nada. Tal cual. Le preguntan a él por qué opina y él hace una analogía con Argentina también. Dijo, acá el problema es casi como en Argentina. Boric no le dio respuesta a la gente. La gente en esta consulta no respondió al planteo de la reforma constitucional. Fue un enojo con el gobierno. Lo que hizo fue mostrarle a Boric que están descontentos. ¿Por qué? El 70% de los chilenos están en la pobreza. Nosotros tenemos el 54%, ellos tienen el 70%. Es uno de los países más desiguales que tenemos en América.
ese 70%, el 90% votó en contra de lo que de su propio gobierno. C5N anoche, lo estaba escuchando. Bueno, lo vi igual. Bueno, entre otras cuestiones, entre los pueblos aborígenes y entre los porcentajes más altos de pobres de Chile, votó en contra, sí. Acá este gobierno tampoco le dio respuesta, es decir, acá sigue manejando el círculo rojo, sigue la justicia haciendo más o menos lo que se le ocurre, no hubo las reformas que, la última reforma del Tribunal Superior de Justicia, de la Corte, la hizo Néstor Kirchner. Es decir, y no hubo ninguna guerra civil, ni pasó ninguna tragedia, ni pasó absolutamente nada, porque era una Corte que venía respondiendo a la estructura menemista. Y eso lo cambió, es decir, al no haber nada de respuesta de eso, la gente termina, bueno, acomodando lo pensando que Milei es la salvación. Sí, en eso termina. Aunque en las últimas elecciones del domingo no... nada, ni cerca Milei. Sí. Y ahora vienen 5 provincias más este fin de semana que probablemente repitan los oficialismos, lo cual parece que el pueblo no se suicida finalmente. Yo creo que el crecimiento, entre comillas, de Milei es una pelea directamente de la ultraderecha, entre ellos mismos. Sí. Digamos, es una pelea entre el gobierno netamente macrista, entre el PRO y entre los libertarios. Me parece que el crecimiento de uno hace que baje el otro, que es lo que por ahí quedó demostrado en estas elecciones, porque en algunas pensó Milei que iba a ganar, que obviamente no ganó, pero ha crecido un poco, pero ha bajado el PRO. Claro, en La Rioja, por ejemplo. En La Rioja, por ejemplo. Y el Frente de Todos, más allá de que hay muchísimas cosas que las hicimos mal, porque hay que reconocerlos, cosas que no comparto, decisiones políticas que se han tomado, pero dentro de todo la gente sigue teniendo alguna expectativa de futuro. Tenemos que modificar, obviamente, muchísimas cosas. Primero la inflación, es fundamental. Estaba leyendo la otra vez también el crecimiento del país en la parte industrial, es un crecimiento el más grande de los últimos casi 15 años. Ahora no va al bolsillo de los trabajadores. Es lo que nos está pasando. Bueno, por ejemplo, nuestro índice de desempleo no es alto. Porque el problema no es si no tenemos empleados, el problema es el salario de los empleados. O sea, es raro, ¿no? Porque no tenemos los niveles de desocupación tan grandes. Claro. El problema es que los que están ocupados no ganamos para vivir. Exactamente. Ese es el gran problema. Y lo dijo la vicepresidenta también muy clarito. Acá está todo creciendo, el país está en un crecimiento constante, pero se lo están llevando a 4 vivos. Y no está yendo al bolsillo de los trabajadores. Entonces nunca vas a poder llegar a tener un país equilibrado si realmente no apuntás a los que tenés que apuntar. Y fue muy clarito lo que dijo la vicepresidenta, y no lo viene planteando en esta oportunidad, Paulino, lo viene diciendo hace 2 años atrás. Nunca se la escuchó. Ese fue el grave problema. Ahora apareció una declaración de Duhovne que, nada, el expresidente, bueno, no tenían ministro de Economía, tenía un ministerio dividido en 3, secretario de Hacienda, o ministro de Hacienda creo que era, donde dice que el Banco Central va a utilizar los depósitos en dólares, es decir, se va a quedar con los depósitos en dólares de la gente. Eso genera una estampida de que la gente vaya a sacar los pocos dólares que tiene en el banco, y no fue cruzado por el gobierno. Raramente fue cruzado por economistas que no son kirchneristas. ¿Por qué? Porque las empresas en una corrida también perderían plata. Acá, el único que gana plata en eso es el que especula. Exactamente. Las corporaciones que no son los que invierten la plata, no son los jeros, por ejemplo, que perdían plata, tuvieron que salir. Yo digo, bueno, en algún momento leo esta cuestión de alguien va a estar desde el gobierno explicándolo. No, nadie se explicó nada. Grave problema tenemos. Tenemos un grave problema de comunicación. Yo por ahí presté mucha atención, y más allá de que la admiro, porque la verdad que la admiro como conductora política, Cristina, pero dejó frases muy claves, Paulino. Por ejemplo, cuando dijo, les entregamos el bastón, pero no para que le peguen por la cabeza a los compañeros. Y es lo que están haciendo. Claro. Es lo que están haciendo. Lamentablemente es lo que están haciendo. Entonces, cuando falta decisiones políticas, que uno nunca va a poder quedar bien con todos cuando está en política, porque nunca, si vos intentás llegar a la política para quedar bien con todos, eso es imposible. Algunas decisiones vas a tomar que por ahí le van a molestar a cierta cantidad de gente, pero son decisiones que tenés que tomar.
Y cuando no está esa decisión política de tratar de buscar el beneficio para la mayor cantidad de argentinos y argentinas, terminan pasando estas cosas, termina teniendo una inflación de casi un 7% mensual, termina que la gente, que hablábamos recién de los ocupados, lo más preocupante creo hoy es que la gente que tiene un ingreso permanente y fijo termina siendo desocupada porque no le alcanza. Claro. Entonces me parece que eso es lo preocupante. Trabajadores pobres, lo dijo Cristina. Lo dijo Cristina. Que es raro, este país nunca tuvo trabajadores pobres. Que era trabajador y no es que tiraba manteca al techo, pero era un trabajador y podía vivir de su sueldo. Hoy tiene muchas complicaciones para eso, pero también fue testigo, pero lo voy a dejar para después, para la segunda parte, de una cuestión política interesante, porque eso va a ser más un diálogo en el cual se va a resistir a contestarme las preguntas. Entonces lo vamos a dejar para el final cuando no quiera contestarme. En el medio, la gente dice, bueno, pues sos intendente del pueblo, muy lindo lo de Cristina, lo vimos en el acto, estaba ahí en segunda fila, con otros que van a cortar el queso acá en Santa Cruz. No, lo cual es bueno para lo que viene para Río Turbio, ¿no? Pero hubo un acuerdo, y con esto de los trabajadores, hubo un acuerdo con el sindicato de una recomposición salarial que, con el 7.8 que dio un Capital Federal la inflación y que probablemente sea la nacional muy parecida, otra vez lo termina licuando. Hay aumento en las tarifas de internet, de todo esto, el 4,5% acá a fin de año. Es decir, vamos a terminar con cualquier arreglo se hace. Pero una parte sí importante, y que los que fuimos contratados alguna vez en un trabajo sabemos el alivio y lo que representa saltar de tener un plano, un contrato basura, por llamarlo de alguna manera, a tener uno con beneficio. Y esto, bueno, lo han hecho ahora con 70 personas y les cambió la vida. Sí, a ver, me parece que tenemos que hablar un poquitito para atrás también, Paulino. Nosotros cuando asumimos a la gestión municipal intentamos ponernos de acuerdo con el sindicato, y cuando tomamos medida de situación de revista de los compañeros y compañeros, hacerlo de manera general, no hacerlos de manera directamente como dedocracia, como se decía en su momento. Nosotros comenzamos primero pasando a planta permanente, pasando a contrato con beneficio a aquellos compañeros ya hace aproximadamente 2 años que tenían más de 7 años de antigüedad con este tipo de contrato. Entonces, cuando tomamos las medidas, las tomamos de manera general. Todos aquellos compañeros que tenían más de 5 años de antigüedad pasaron a contrato con beneficio. Después pasamos a planta permanente a todos los compañeros que tenían más de 2 años de antigüedad con contrato con beneficio. Después hicimos una recategorización masiva para todos los compañeros y compañeras municipales. Y ahora volvimos a pasar a contrato con beneficio a todos aquellos compañeros que tenían más de 3 años de antigüedad. Nosotros intentamos asumir y acomodar estas cuestiones, ¿no? Que las personas que realmente se lo merezcan, independientemente si militaron a uno o al otro y se les correspondía, que tengan los beneficios como corresponde. Es la manera que nosotros creemos de garantizar los derechos. Porque también hemos recibido el municipio con 140 personas que ingresaron los últimos 2 meses de la gestión anterior, y así todo tampoco los echamos. Y esas personas que hoy ya cumplieron 3 años y les corresponde pasar a contrato con beneficio porque se lo ganaron al trabajo, pasaron a contrato con beneficio. Y no fueron militantes de Mena. Pero me parece que esa es la mejor manera de empezar a organizar el municipio de Río Turbio, ¿no? Y dejar de lado los egoísmos políticos, no porque fuiste de uno, fuiste del otro, entonces no. Y la verdad que la necesidad es del vecino y de la vecina, independientemente con quién juega políticamente, ¿no? Entonces no es únicamente el paso a contrato de estos 70 compañeros aproximadamente, sino todas las políticas que venimos aplicando en cuestión de los compañeros municipales desde que asumimos a la gestión. Hemos garantizado derechos y estabilidad laboral. Si yo me pongo a contar los primeros contratos, más estos, más los pases a planta, y estamos hablando de más de 200, 250 compañeros municipales, los cuales algunos pasaron a planta permanente, otros pasaron a contrato con beneficio. La totalidad de los empleados municipales tuvieron una recategorización. Siempre tratamos de tomar medidas que abarquen a la totalidad. ¿Es mucho más costoso para el municipio? Sí, seguro. Porque es mucho más costoso para el municipio. Pero me parece que también es la manera de empezar a organizarlo un poco, ¿no? Viene casi de crítica la siguiente pregunta, y lo digo y por experiencia personal de haber trabajado y de conocer lo que han funcionado en otras gestiones. Digamos, en su gestión se han hecho cosas importantes.
En la culminación de tareas iniciadas antes, el municipio es uno solo, lo que cambia son los administradores. La gestión del municipio es una gestión del pueblo, pero también tiene que ver quién la administra y quién la concluye. Traspaso de tierra, la solución de las tierras a los 10 viviendas municipales y otra gente que construyó su casa y que no tenía el papel ni de la vacuna. Hablo de la fracción 1, exterrenos de gendarmería. Julia Dufour. Los pase a planta de esta gente, tomar como política, que después de tanto tiempo pasan a un contrato con beneficio. Diarco. Es decir, hay una serie de eventos que antes quedaron truncos que se resuelven ahora por acción propia, por gestión propia, como el tema del acueducto, una serie de cuestiones que se van a hacer. Y a veces da la sensación como que no ha hecho nada. No es que da la sensación, que me da la sensación a mí, por mi grado de información, como muchos otros, uno conoce, pero digamos, uno charla con alguien en la cola de la farmacia y dice, no están haciendo nada esto. Lo único, vereda con adoquines. Claro, sí. Hay un error comunicacional muy importante en la comunicación, pero no hablo de hacer un flyer o tener una página o de la manera en que un periodista puede comunicar lo que hacen. La forma en que comunican la acción de una cuestión. Sí, no pasa por ahí por la comunicación institucional, sino creo que es un error de la comunicación política, y lo comparto. Eso sí es cierto, por ahí, y me hago cargo de lo que me corresponde, porque estas cosas el que las tiene que comunicar es el intendente. Lo hemos hecho en su tiempo, pero por ahí no se le ha dado la comunicación necesaria para estas cosas, ¿no? Y que es cierto que por ahí el vecino lo único que ve es o cuando se arregla un bache, o cuando se hace una vereda, o cuando se hace una calle de hormigón, pero las cuestiones de fondo que resuelven problemática para muchos vecinos, si uno no la comunica bien políticamente, quedan totalmente aisladas. Vos me hablabas de la fracción 1, de lo que es Primavera, de lo que es Diarco. No nos olvidemos de que por una vez pudimos resolver lo de hielos continentales, que no es poca cosa, Paulino. Tampoco es poca cosa, 380 familias que del año 94 están esperando poder resolver esa problemática, y también lo pudimos hacer en esta gestión. Pero sí es cierto que falta la cuestión comunicacional. El 90% de nuestra localidad, contando Río Turbio con el barrio de Julia Dufour, tiene cloacas, y tampoco es poca cosa. Y se pudo hacer en esta gestión con la gente de servicio público. El barrio alto de Julia Dufour tiene cloacas, lo que es Mirador El Cóndor, Mirador La Esperanza, barrios en el cual fui muy criticado, pero no entre ellos yo solote, hoy tienen cloacas. Entonces me parece que esas cosas también tienen mucho que ver, y que sí es necesario la comunicación política, el alumbrado de la complementaria 20. Desde que tenemos uso de razón lo estamos pidiendo como vecinos, y nunca nadie tuvo no es que tuvo la posibilidad, tuvo el gesto de gestionar la iluminación de complementaria 20. Hoy se está iluminando casi hasta Boca de Mina 5. Entonces todas esas cuestiones me parece que sí hay que hacer, la verdad, que una crítica constructiva hacia adentro que no se ha comunicado. Y la verdad que son todas cosas de beneficio para los vecinos y las vecinas, ¿no? Pero bueno, acepto la crítica y es cierto. No, la comunicación, porque por ahí uno cree, comunicación, falta alguien que saque fotos, falta alguien que escriba flyer, falta alguien que escriba en una página, y eso no es la comunicación de la acción política. Exactamente. Eso es la información institucional del municipio, que puede ser eficiente, pero si la gente no percibe la comunicación política, no lee la página, no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene la sensación de formar parte de la acción política. Es decir, lo que Cristina le dijo ahí, no a usted, sino a todos. Hay que empezar a aplicarlo. Claro, volver a la charla con el vecino, el face to face, el cara a cara. Sí. Cuando habla del bastón y la militancia, habla de salir a contar la idea casa por casa, para que se entienda cuál es la idea y qué es lo que está pasando. Porque en el otro plano gana la derecha, porque ellos son muy buenos. Trabajando control. Con las redes, tal cual. Bueno, hay una nota hecha a un publicista que tiene ahora Milei, que cuenta que está Lázaro Alconadamun en La Nación. Hay que leerlo, porque es muy interesante, porque explica cómo se arman los trolls y cómo todos los publicistas tienen armado para generar la sensación en las redes. ¿Qué es lo que hacen? El tipo lo explica. Hoy es un escándalo lo que él dice. Pero él dijo, yo lo digo porque yo lo hago, pero lo hacen todos, No que lo que son. Y en eso son muy buenos comunicando. Sí. Bueno, nos pasó en el 2015. Bueno. Nos ganaron por los trolls, nos ganaron por el Facebook, y porque nosotros perdimos el contacto directo con el vecino.
Eso, a ver, está claro ejemplo la elección del 2015, creo, cuando ganó Macri el gobierno nacional. Charlaba con unos amigos el domingo que visitaban Río Turbio, la televisión pública, y hablaban de una persona que está trabajando en Facebook, tiene reportaje, le ha hecho uno incluso al presidente, reportajes que duran 40 minutos, cuando todo el mundo está diciendo ahora que la gente solo presta atención a los primeros 10 segundos, que después no presta más atención. Eso es una realidad para los porteños que viven en el celular. A la Argentina le pasa otra cosa. De hecho, han ganado los oficialismos en la provincia y Macri sale a decir que son feudos. Sí. Y en ese feudo está Morales, su socio principal. Sí. Él quería hablar mal de los riojanos y terminó hablando mal de Morales, es decir, lo trató de señor feudal. ¿Y él qué pretendía hacer? O sea, él cuántas veces fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, es rara, ¿no? Sí. Pero es lo que hace la derecha y lo manejan bastante bien, ¿no? Sí, están acostumbrados a militar desde ahí y nosotros por ahí quisimos dar una batalla en ese ámbito en el cual no estamos acostumbrados, porque es la realidad. Nos llevaron a militar en las redes sociales de las cuales el peronismo no está acostumbrado a militarla desde ahí, y eso fue un grave error que cometimos, ¿no? También la pandemia en estos 2 primeros años llevó un poco al alejamiento del vecino, por una cuestión lógica y sanitaria, pero me parece que recuperar la militancia, recuperar las calles es lo que tenemos que hacer como periodistas, independientemente de los cargos que tengamos, independientemente de que se aproxime una elección. Me parece que trabajar con las juntas vecinales también es muy importante. Nosotros lo pudimos hacer con la junta vecinal del barrio de Los Mineros, con la junta vecinal del barrio de Los Ñeres, con la junta vecinal de los Hielos Continentales, con la junta vecinal de Julia Dufour, trabajando también la verdad que muy bien, con la de los Lupinos también trabajando muy bien, y eso me parece que también es el acercamiento al vecino y escuchar las necesidades del vecino, ¿no? No todo es sí, Paulino. A veces el no también es una respuesta. Pero en la medida que se puede ir avanzando en las diferentes problemáticas de los barrios, hay que ir haciéndola. Y eso es acercarse al vecino, ¿no? Tratar de tener un municipio y una gestión cerca al vecino y a las vecinas. Claro, porque la explicación del no, es decir, la explicación tranquiliza a cualquiera. Cuando uno no explica la acción, es cuando la gente se enoja. Dice, mira, claro, no hacen nada. Sí. Bueno, hay que explicar, mire, aquí hay un problema. No puedo ponerle asfalto si no tiene servicio, porque después voy a tener que romper todo. Entonces, pero si uno no lo explica, casa por casa, es complicado. Es complicado, o sea. Pero también se van resolviendo algunas cuestiones que me parece que son importantes. Puntualmente con la Junta Vecinal del barrio de Los Mineros, es la primera vez que el barrio tiene una Junta Vecinal. De que yo tengo uso de memoria, capaz que antes hubo alguna, pero en esta me parece que es la primera. Se pudieron trabajar, la verdad, cuestiones básicas, poniendo como primordial la calidad de la vivienda, más allá de que obviamente faltan un montón de cosas en los pabellones, pero aunque sea con el tema de los servicios, y trabajando en conjunto con la Junta Vecinal, donde el municipio aportó los materiales, la Junta Vecinal aportó la mano de obra. Entonces esos trabajos en conjunto son positivos. La necesidad de un espacio deportivo en la zona de Los Mineros, cosa que nunca lo tiene, y estamos próximos a inaugurarle un playón deportivo. Entonces esas cosas de a poco van garantizando más derechos para la gente de los diferentes barrios. En los barrios de Hielos Continentales, una de las escaleras que comunicaba la calle superior con la calle inferior, que la venían pidiendo hace un montón, la estamos trabajando con los compañeros municipales. También hay que decir ahí que hay vecinos que se quedaron con el espacio donde iban las escaleras. Bueno, no, sí, también. Pero claro, porque si no es culpa de todas las gestiones municipales y nadie se hace cargo que hay vecinos que hicieron departamentos en ese espacio. Lo que pasa es que también en eso, obviamente que también hay alguna culpa de los vecinos que utilizaron espacios que no son de ellos, pero al no haber avanzado en su momento con el tema de la mensura para poder escriturar, también llevó a esto. Claro. Los vecinos avanzaron, si no sabían hasta dónde era el tierra. Se hacían los distraídos, claro. Decían, hasta donde yo veo es mío, porque claro, no hay nadie que diga algo, lo contrario. Claro. Pero bueno, de a poco se fueron avanzando en diferentes problemáticas y necesidades. Obviamente que falta un montón. Nos han criticado mucho porque era únicamente el centro, pero lo dijimos en el minuto 1. Primero organizamos el centro para salir a los barrios, que es lo que estamos haciendo. Salimos al barrio de Los Lupinos, salimos al barrio Hielos Continentales, salimos al barrio de Santa Cruz. Estamos trabajando muy fuerte en Julia Dufour con los adoquinados. Primera vez en la historia que se empieza a programar una calle de adoquinado. Hay muchas cosas y muchas acciones concretas que las pudimos llevar adelante
con recursos propios algunas, otras con recursos y financiamiento del IDU y con el acompañamiento de las juntas vecinales, que es importante, ¿no? En cuanto a las acciones, bueno, hubo un acto los otros días donde estuvieron la entrega de un equipamiento para el hospital, que si bien no es una dependencia del municipio administrativa, pero si falta el médico, al que putean es al intendente. Sí, tal cual. O sea, eso fue siempre así. Siempre así, tal cual, sí. No hay luz, putean al intendente, Claro, se corta el agua, putean al intendente, no hay médico, así. putean al intendente, sí, es así. Pero bueno, se pudo, por suerte la veníamos pidiendo también con la gente del hospital hace mucho tiempo, tener una ambulancia 4x4, teniendo en cuenta que estamos muy próximos al invierno y que tanto Río Turbio como 28 dependemos de buenos vehículos para poder trasladar a los vecinos y a las vecinas a Río Gallegos. Se pudo concretar, faltan muchas cosas, también estuvimos hablando con el ministro de Salud de la provincia, la cuestión edilicia dentro del hospital hay que mejorarla, la verdad que hace falta una buena reestructuración edilicia en el hospital. El tema de los profesionales, están viniendo algunos itinerantes, pero también es difícil que vengan a instalarse en la provincia, no pasa únicamente en Río Turbio, ¿no? Sino también está pasando a nivel provincial eso. Sí, la necesidad de aunque sea los itinerantes sigan viniendo y teniendo otras especialidades que hoy no tenemos. Pero bueno, la cuestión edilicia también es algo que le planteamos al ministro para ver de qué manera lo podemos resolver lo antes posible, ¿no? Esta inauguración que se hizo con Ujiquil ¿tiene que ver con el proyecto nacional de la integración con la fibra óptica o es un acto en el que participaron de una acción de la cooperativa? Son dos cosas apartes. Fue la incorporación de más de 2.500 metros de cable para todos los vecinos de Juliafur, los cuales no podían acceder a internet desde Ujiquil, cosa que lo hicieron ahora, ya hicieron todo lo que es el posteo, todo lo del cableado y el anillado principal, para que los vecinos puedan solicitar ya el servicio, y eso ya va a facilitar obviamente cuando venga fibra óptica, cuando venga la fibra óptica de ARSAT, teniendo ya la cuestión domiciliaria y el anillado en Juliafur, va a posibilitar y va a mejorar el servicio de Ujiquil en los vecinos de Juliafur que quieran tener el servicio de internet, ¿no? ¿Quién va a manejar esa fibra óptica? Lo estamos viendo. Lo estamos analizando a ver de qué manera. Porque si no, el Estado sigue poniendo plata para que la manejen los privados. Porque convengamos, Ujiquil funciona no tanto como una cooperativa, porque cuando va a elecciones dice, sí, pero vos sos abonado, no sos socio. Empezamos con cosas que después nunca nadie explica con profundidad. Entonces, lo primero si es del Estado, debe el Estado tener. No, lo primero que hay que resolver, me parece ahí, es modificar el estatuto, que es del año 78. El estatuto de Ujiquil es del año 78 y hay que hacer algunas modificaciones a ese estatuto. Yo no voy a ir en contra de las cooperativas, sí creo que teniendo la posibilidad de tener una fibra óptica a nivel nacional como ARSAT, la cual va a abaratar los costos, y hay que ponerse de acuerdo, se abaratan los costos, se aumenta la velocidad de internet y se brinda un mejor servicio. Eso sí creo que hay que ponerse de acuerdo realmente, ver de cómo se va a funcionar. No puede haber un único distribuidor exclusivo de ARSAT. Eso sí, ya nos lo han dicho, no es que el municipio pueda hacerse cargo de la fibra óptica y ser el único. Si después va fulanito y quiere comprar, ARSAT le vende igual. Entonces, ahí hay que ver de qué manera se puede tratar de distribuir de la mejor manera posible el servicio de ARSAT, ¿no? Bueno, un par de cuestiones que están diciendo que, bueno, las acciones que van a hacer en el final de la gestión, bueno, todavía no se fue, no voy a preguntar qué va a ser al final de la gestión porque todavía falta un rato. Hay muchos que quieren que termine la gestión, ¿no? Sí, porque no termina en junio. Claro. Pero bueno. Van a tener que esperar un poquito. De algunos que ya estuvieron, sería mejor que sigan así como están. Bueno, gracias por la vereda del barrio Los Lupinos, pero hay un vecino en la calle Antártida Argentina que estaciona el auto arriba de la vereda. No es un reclamo, está diciendo que, bueno, uno va con los niños bajando por la vereda y después hay que bajar a la calle para seguir. El señor se le ocurre estacionar su auto encima de la vereda. ¿Qué se puede hacer? Que vaya el vecino a Inspección General y que haga el reclamo. Bueno, ya puede ir a inspección, es en la calle Antártida Argentina. Así que pueden ir tranquilamente. A ver. Buggy, da una vuelta por teléfono ahí. Para Buggy. Teléfono para Buggy, que está, eso es lo que está ocurriendo en esa calle. Lo del plan conectar es una cuestión que todavía están, que era lo de Ujiquil, porque vi la noticia y parecía que era el plan conectar del Estado Nacional. Yo dije, pero No, ese es el plan de Ujiquil con Juliafur, lo cual obviamente va a facilitar la llegada a fibra óptica. Cuando tengamos fibra óptica de ARSAT, ya la gente de Julia va a poder acceder al servicio con directamente ARSAT. Hoy la fibra óptica, la única que tenemos es la de Telefónica.
Entonces, cuando esté ARSAT, también se va a poder distribuir ARSAT. Hay una cuestión que cuando estuvo en Buenos Aires, en estas reuniones que tenían que ver con la empresa y que ojalá continúen así por lo menos hasta fin de año, ocurrió un hecho importante también ahí, porque en ese momento... No tienen que continuar así hasta fin de año. Hay que resolverlo lo antes posible. No, la situación. Yo creo que lo que conduce la empresa deberíamos resolverlo ahora. Sí. Pero digo, bueno, la situación de la empresa con garantizando las inversiones que están en el presupuesto, sí. Ahora, la conducción... charlaba con alguien el domingo y le decía, mirá, si vos tenés la plantación acá de, no sé, de Calafate, y la fábrica Calafate al lado, y al lado tenés el negocio, ¿por qué te vas a vivir a Capital Federal? Para manejarlo a control remoto. Claro. Digo, bueno, acá el carbón lo sacan de Dorotea, de la sierra. A 1200 metros está la única fuente de consumo del carbón, que es la usina. ¿Por qué la querés manejar desde 3.000 kilómetros? ¿Y por qué hay uno de los que está ahí que va a Estados Unidos, pagado por la empresa, a ver cómo funcionan las usinas y el día que tuviste una sobrecarga se te partió la usina al medio? Es decir, me parece que son cuestiones claras y básicas. Sí, básicas, que no se entiende. Entonces, y antes también, pues el interventor anterior, que era Río Turbio, vivía del otro lado de la calle, de la 51. Cuando nombraron un interventor, digo, bueno, ahora cruza la calle y se instala en la 51. No, cruzó la calle, subió a una camioneta, subió al aeropuerto y se fue a vivir a un barrio privado de Buenos Aires. O sea, sí. Raro los muchachos para manejarlo. Vivan acá, que fue lo que se peleó desde Zócola, que se viene discutiendo la misma cuestión. Pero bueno, estando en Buenos Aires, estuvo en ese momento, o invitado, o yo no sé si no fue el que sacó la foto, que es una foto que sacan de los 3 intendentes que podrían jugar la gobernación y que era con Máximo Kirchner. Digamos, la discusión era netamente política. O sea, muchacho, y esclarecer las cuestiones, ¿no? ¿Anduvo por ahí? Tuvimos la posibilidad de estar por ahí, sí. La verdad que creo que Río Turbio siempre tuvo su peso político provincial, en el cual la verdad que lo ha conducido durante muchos años muy bien el Turco. Y bueno, en esta posibilidad de tener que haber estado presente en Buenos Aires por la reunión de ICRT, pudimos estar un poco en esas charlas con los compañeros que son los posibles candidatos a gobernadores en la provincia, ¿no? Compañero de zona norte, compañero de zona centro, 2 compañeros de zona centro, los 3 compañeros que son intendentes, con los cuales también tenemos diálogo permanente con los 3. Y donde hubo, la verdad, como dice en la jerga política, una interesante rosca, ¿no? Yo tuve reunión con el compañero diputado nacional Máximo, pero solo. Ellos tuvieron una reunión, los 3, hablando de cuestiones políticas, donde bueno, se llegó a la posibilidad, que todavía no está confirmado, de que sí se desdoblen las elecciones, ¿no? Hay tiempo, en esta semana la gobernadora tiene que mandar el decreto, que no es necesario mandarlo a la Cámara porque la ley ya fue aprobada en el 2015. 19. Es una atribución de ella como ejecutivo. Pero me parece que también está bueno mandarlo a la Cámara para que estén todos en conocimiento, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha determinado hasta el momento, independientemente de quiénes sean o quien sea el candidato a gobernador, sí, de plantearle el desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Pablo González, hay una nota que aparece en la jornada de hoy que habla sobre el tema. Él dijo, lo que más le preocupaba a muchos era no el decreto de convocatoria, porque ya está más que obvio, digamos. La ley 55 impide que en agosto se elijan intendentes. Ya pasaron los plazos. Porque se pasó el plazo. O sea, intendente se elige en octubre, no hay otra forma. Sí queda la posibilidad de elegir gobernador. Exacto. Y lo que dice Pablo González, eso es posiblemente sea así desdoblado. La preocupación del modificar la ley de lema ya no dan los tiempos para modificarla. Tampoco. Entonces, quédense tranquilos porque se va a votar con el esquema actual. Y él dice que anticipa ya que probablemente va a ser así, desdoblado. Vamos, gobernador, diputado nacional, senadores, ahora, y también los del Parla Sur, y iría después intendente y concejales en octubre. Pablo González, que venía furioso, dice en este reportaje, hay posibilidad que en acuerdos termine apoyando a uno de los otros 3 candidatos. Pero a mí me da la sensación, cuando leo ahí, que es un poquito más como para el sur vendría el tema, ¿no? Como
Como que le simpatiza más o Grasso o Belloni, porque son los dos primeros que mencioné. No sé si acordamos, si acordamos, digo, con Javier o con Pablo, y también Cotillo. Para mí Cotillo me parece que viene a equilibrar la zona norte, ¿no? Donde es muy fuerte Vidal. A ver, creo que cualquiera de los tres es un buen compañero para estar a cargo de la gobernación. Obviamente que uno tiene simpatías más con uno que con otro, que llegado el momento lo hablaremos, ¿no? Claro. Porque también me parece que se está armando relativamente un buen acuerdo político local y creo que el acompañar a un candidato u otro candidato es el momento de ver de qué manera hay mayores beneficios para todos los vecinos y vecinas de Río Turbio. Y me parece que tenemos que empezar a pensar desde ahí, ¿no? De la cuestión colectiva y no de la cuestión individual. No significa que porque al intendente le guste uno vamos a cerrar con ese, sino que me parece que cuando se empiezan a realizar acuerdos políticos y está la cuestión colectiva sobre la cuestión individual, me parece que es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? En base a eso vamos a ver a qué compañero vamos a estar acompañando en las elecciones. No creo tampoco de las medias tintas, nunca lo hice. Creo que al momento de definir a quién se acompaña hay que definir y acompañar 100%, no poner un huevo en cada canasta. Me parece que no es de buen compañero y de buen militante eso. Pero sí tenemos charlas y relación con los tres candidatos, ¿no? ¿Hay afinidad con uno más que con otro? Sí. Por conocimiento me parece que en la cuenca es más Belloni y Grasso, ¿no? Que Cotillo es más ajeno para la gente a Río Turbio. Hablando de esos tres, ¿no? Bueno, Pablo González también es una persona acá en la zona de consenso. Sí, Pablo González tiene, la verdad que su familia acá. Yo claro. Creo que sí. Bueno, si no lo conocen acá en la cuenca estamos complicados, ¿no? Pero tiene militantes que lo acompañan acá. A ver, los tres candidatos que vos decís tienen militantes. Javier tiene y los Pablos tienen militantes, ¿no? Hay que ver. Realmente, hay que ver. Yo vuelvo a decirte lo mismo. Uno tiene afinidades más con uno que con otro. Yo tuve la posibilidad de estar 4 años con Pablo González en la Cámara de Diputados, en los cuales hemos tenido un muy buen acercamiento. Hemos tenido también muchas charlas con Pablo Grasso. Ha colaborado mucho desde el municipio de Río Gallegos a nuestra localidad y también cuando ha sido presidente del IDU. Y bueno, y Javier también dentro de sus medidas ha colaborado. Todavía no tenemos definido realmente a quién acompañaremos. Sí te vuelvo a decir que hay una linda mesa de trabajo local en la cual se va a empezar a discutir el acompañamiento a uno o a otro candidato. Viene Pablo Grasso avanzando a paso agigantado en determinados lugares. Por ejemplo, estuvo el viernes pasado. Nosotros vimos la foto, nos mandaron cuando estuvo en 28 de noviembre, diciendo trajo el viento. Vino y armó en 28. No intendente, pero uno de los dos es algo, porque 2 candidatos a diputados por pueblo como que no cierran, ¿no? No cierra, porque, sí, titular y suplente. Sí, pero no le da que un concejal y la otra persona dueña de un caudal de voto importante, salvo que vaya con 2 listas, pero digamos que los posicionó y dijo, esta es mi gente en 28, lo cual marca la cancha, porque ahí un feudo peronista de los Garay cierra con otros. Sí. No, a ver, todavía no está todo definido, Paulino. Estuvo Pablo, sí, el viernes me llamó porque estuvo en Río Turbio también. Yo estaba en Río Gallegos con el acto de la entrega de las ambulancias. Quedamos en que iba a venir la semana que viene también. Como ha venido seguido, la verdad no es, obviamente que ahora está en campaña directamente, pero ha venido varias veces Pablo también a acompañar diferentes actos, los aniversarios de los pueblos. Ha estado bastante en Río Turbio. El viernes yo no estaba, no nos pudimos juntar, así que bueno, creemos que en fines de esta semana o semana que viene ya va a estar de nuevo en Río Turbio, ¿no? Por lo menos no le armó acá. Por lo menos tuvo el código, que eso es importante. Claro, si yo vine, no estaba, te armé. No, eso es importante también reconocerlo, ¿no? Eso es importante. No, claro. O sea, respetar las autoridades locales, cosa que algunos no lo hacen, pero bueno. Claro, en 28 no lo iba a hacer porque no responden a la misma estructura. Mismo alineamiento, entonces, es otra cosa. Ahí era otro armado, pero evidentemente está, bueno, hay un incipiente armado en 28 de noviembre por Pablo González, que ha hecho también en San Julián lo mismo, digamos. Él nunca se bajó de la candidatura, se subió, cuando lo apretaron un poco dijo, bueno, no es un lanzamiento de campaña, es una presentación. Pero lo dejo a tu criterio, dijo. Pero nunca arrugó, porque se hablaron muchas cosas. Cuando en un momento dijeron, acá se bajan todos, y va a ser Alicia la candidata, él nunca ante ese comentario bajó su candidatura. Fue el único que la mantuvo,
nada, me parece que estaba decidido desde el primer día, ¿no? Sí, igual el respeto de los Pablos, de todos, la verdad, hacia Alicia siempre estuvo. Yo creo que era una decisión que tenía que tomar la gobernadora. Yo lo he dicho el minuto uno. Primero, antes de hablar de algún candidato, hay que esperar qué resuelve la gobernadora. Que está en todo su derecho de querer continuar o no. Pero primero hay que resolver lo que dice la gobernadora. No, claro, que aún no se ha definido. Hasta el momento no. Aún no lo ha dicho. Sé que la atiendan de nivel nacional, que la buscan. A mí me parece que son más inventos lo que hacen a nivel nacional para... Hay varios. Sí, no, porque todavía no hay nada concreto, ¿no? Le comento a la gente, hay rumores trascendidos en la política del submundo que la mencionan como candidata a vicepresidenta de la Nación, integrando alguna fórmula en la presidencia de la Nación. Si la fórmula es ganadora o no, bueno, es una cuestión del electorado, pero que a nivel nacional, por su posicionamiento en la ley de gobernadores, alguien ha dicho, che, podemos tenerla a la gobernadora de Santa Cruz en una fórmula presidencial, digamos, le hace bien a Santa Cruz. Sí, obvio que sí. Sería muy, muy positivo para todos nosotros. Y creo que también no soy quien para venderla a Alicia Kirchner políticamente, pero creo que lo ha demostrado en todos los lugares donde ha estado que está capacitada para. Y ojalá, me parece que sería algo totalmente positivo para todos los santacruceños y santacruceñas. Si bien no ha lanzado oficialmente su candidatura, pero ha manifestado que le gustaría volver a ser intendente. Sí. Después será una discusión. Después veremos. Claro, pero porque, claro, primero hay que tener un armado, porque hace falta algo más que ganas para hacer. Porque hay otros sectores del peronismo que responden acá. Hay un sector que ahora tiene una orfandad de conductor, que es que si bien estaba integrado a la unidad básica en conjunto desde hace unos años ya con Masú, hay sectores que no eran de la unidad básica con Masú, pero con los que charlaba Masú, si se han terminado integrando, si están en una mesa de diálogo, no, de estamos, charlas. por eso te decía que uno tiene las ganas y las intenciones de continuar en la intendencia. Pero cuando uno empieza a tener charlas con los diferentes sectores y pasa a ser realmente un proyecto colectivo, que es lo que siempre nosotros dijimos, inclusive con el turco del minuto uno, de hacer un proyecto colectivo y no individual, uno tiene que esperar las decisiones de los compañeros y las compañeras, ¿no? Uno tiene que trabajar para ser la persona que pueda llegar a garantizar, pero también cuando existen estas mesas de trabajo y estas mesas de discusión política, hay que esperar lo que resuelve el conjunto. Obviamente que dentro de esa mesa yo he planteado que tengo ganas de continuar en la intendencia, pero bueno, vamos a resolverlo de manera colectiva y no de manera individual y egoísta, como algunos por ahí piensan realmente en lo que quiere uno y no ve hacia el costado de los compañeros. Nosotros dijimos que íbamos a hacerlo de manera colectiva y vamos a esperar la definición colectiva, ¿no? Claro, porque también tiene otra discusión. Río Turbio tiene a nivel provincial un espacio que era el espacio del diputado Masú en la grilla. Es que ese es el espacio que vamos a... Entonces, hay que decir, el espacio es nuestro. Ese es el espacio que vamos a pelear. Al margen de la discusión del diputado por pueblo, ¿no? Que es otro tema. Ese es el espacio que tenemos que pelear con los diferentes candidatos a gobernadores. Y es el espacio que vamos a pelear a ver a quién acompañamos o no. Eso nos tienen que seguir garantizando como cuenca carbonífera. También tenemos un diputado nacional, digamos. No sé si nos da para que nos sienten a discutir allá. Bueno, pero por lo menos... uno va por todo y después se baja. Pero bueno. Uno pone la carta arriba de la mesa. Carta arriba de la mesa, tal cual. En ese armado seguramente, ver si juegan con una lista de concejales, más de una lista. Bueno, ya lo ha hecho antes, con 2 listas. Sí, falta todavía para octubre. Ahora primero es agosto. Y para octubre falta. Ya venimos charlando igual, pero lo primero es... Claro, el armado ahora, lo que se va a discutir ahora son diputados, digamos, lo más cercano. Diputado por pueblo, diputado por grilla. Diputado por la grilla. La discusión que se viene ahora y luego la intendencia y los concejales. Una o más listas de concejales. Ya habrá un perfilamiento previo seguramente, un encolumnamiento, pero digamos, la discusión ahora viene... Primero los espacios, después vemos los nombres, como decía alguien. Primero los espacios. Tal cual. Después vemos quiénes ocupan ese espacio. Pero bueno, lo importante es, ha sido el único que ha mantenido la acción política permanente, una unidad básica abierta. Desde que asumimos, tuvimos la unidad básica y el espacio político abierto y obviamente lo vamos a seguir haciendo, no únicamente para épocas
de elección, sino que venimos trabajando con la 75 de octubre desde el 2020. Tuvimos unos tiempitos cerrados por pandemia, pero después con actividades con instituciones intermedias, con clases de apoyo. Hoy la diputada por pueblo está atendiendo también en la unidad básica. La verdad que siempre tratando de tener el espacio abierto, ¿no? Bueno, cuando se quejan de alguna calle quiere decir que otras han hecho. El tema es cuando dicen no hacen nada. Cuando dicen esa calle le falta, quiere decir que están viendo que en otra calle están haciendo, lo cual muestra la acción, ¿no? Bueno, reclamo de distintas calles que lo sabrá porque le falta asfalto al 50% del pueblo, o 60%. A ver, la otra vez creo que lo hablábamos con vos, Paulino. La situación económica no es la mejor como para tratar de resolver todas las problemáticas que tenemos en las diferentes arterias de la localidad. De a poco vamos haciendo lo que podemos y también había una falta de mantenimiento de hace mucho tiempo. Creo que del año, vos te debes acordar más que yo, pero creo que el 2007 no se hace ninguna cuadra de asfalto en la localidad. No. Después se hicieron de hormigón, pero de asfalto creo que fue la última vez en el 2007. Después no se asfaltó más. Hoy traer una planta de asfalto, la verdad que es un costo elevadísimo. Traerla, comprar los insumos. La única forma era si Río Turbio y 28 se ponían de acuerdo y la traíamos en conjunto. Y podía hacer el lodo porque no menos de 100 cuadras necesitan hacer. Tal cual. Y para prenderla no podés prenderla para hacer un bacheo. No, claro. Porque te sale carísimo. Pero bueno, de a poco, en la medida que podemos, vamos a ir resolviendo las cuestiones de las diferentes arterias. Siempre recae sobre el intendente actual, que también uno está para hacerse cargo de las cosas, pero nosotros no vamos a decir algo que no vamos a poder cumplir. Nos pasó con los hielos continentales, pasaron diferentes circunstancias en las cuales queríamos hormigonar 3 calles y terminamos haciendo una, la más larga, pero una sola. Entonces, bueno, a medida de que podamos ir cumpliendo esas cosas, vamos a ir diciéndolo y lo vamos a ir cumpliendo. Se complica ahora los datos inflacionarios, pero seguramente, digo, porque tenemos algunas preguntas de algunos empleados municipales, tienen el debate abierto, no ha sido cerrado. Hay una cláusula de revisión. Lo que se ha acordado, que se ha aprobado por asamblea de los compañeros y compañeras municipales, es un 20% de aumento retroactivo al mes de marzo, que es lo que se ha abonado, un 14% en el mes de mayo, un 10% en el mes de junio y una cláusula de revisión en el mes de julio. Así que obviamente cuando termine la inflación del primer semestre, de acuerdo a lo que resulte del gobierno nacional, nos juntaremos nuevamente. Ahora, la plata no le alcanza a nadie, pero en ese nadie también está el municipio como un pagador, como un comprador, un pagador de servicios y un comprador de insumos. ¿Cómo le va con eso? Con el comercio, porque no hay crédito, es muy difícil sostener, no es lo mismo decir te pago ahora que a 60 días, con una inflación de estos puntos. Digamos, el comerciante se pone, y con justa razón, un tanto nervioso. A ver, y todo ha aumentado mucho. Los insumos han aumentado, el equipamiento ha aumentado, la indumentaria de los compañeros municipales que tienen que tenerla, obviamente, ha aumentado muchísimo. Y cuesta. La verdad que por ahí si no se encuentran proveedores que nos garanticen los pagos a 30 o 60 días, cuesta muchísimo el funcionamiento. Nosotros hicimos una compra ahora de todo lo que es indumentaria de invierno para los compañeros y compañeras municipales y para casi 400 compañeros nos salió más de 20 millones de pesos, Paulino. Y es mucha plata para el municipio. Y es cortito la financiación, no es que decir, bueno, en 10 cuotas. Es que para eso no hay financiación. No, claro, 20. Para eso no hay financiación, 50% de anticipo y 50% como se entrega. De a poco pudimos ir juntando el pesito a pesito, como se dice, de lo que fue la recaudación, pensando en que en invierno teníamos que, obviamente, entregar la indumentaria a los compañeros. Pero eso también es una proyección de la administración de los pocos recursos que tenemos. Pero la verdad que ha aumentado todo lo que se tenía planificado, que por ahí salía... este equipamiento nosotros lo teníamos planificado hace 2 meses, que iba a salir alrededor de 10 o 11 millones, terminó saliendo 20. Entonces, la verdad que cuesta mucho pensar en estas cosas y hay que administrarse de otra manera. Cuando uno puede ir juntando de a poco pensando cuando llegó el momento de ejecutarlo porque realmente pudo conseguir esos fondos, ya sale un 30 o 40% más. Claro, y la discusión eterna y con guante de boxeo el secretario de Economía, porque
bueno, el proveedor local, el proveedor más chico, no de 20 millones, pero que lo afecta también. Sí, de sí. verle 1 millón, de verle 300.000, 400.000. Bueno, dice, bueno, si a uno 20 millones, vos 300.000, bueno, pero el de 20 millones capaz que es otro cuerpo, es otra espalda que el de 300.000. No, y aparte también hay que buscar los precios. Hoy hay que pelear los precios día a día. La verdad que hay que buscar de qué manera podemos bajar los precios. Es lo que, la verdad que la gente de economía y de compras estamos casi todos los días en eso, ¿no? Ver de qué manera podemos resolver los insumos o el equipamiento, pero del menor costo posible. Con los proveedores locales, la verdad que agradecerles, porque hay muchos proveedores locales que obviamente llegado un momento y dicen, bueno, che, te fuiste más, te corto, achicame un poco y arreglamos de nuevo. Hay otros que te dicen, bueno, está bien, pero yo necesito un pago a 30 días, a 40 y a 60. Pero la verdad que agradecerles a la mayoría de los proveedores locales, ¿no? Porque siempre han estado colaborando con el funcionamiento del municipio. Intendente, hemos andado por distintos caminos, y eso porque viene poco. Sí, te lo debía. Por distintos caminos, pero bueno, tenía que ver con todas las cuestiones. Ya empezamos, ya las próximas charlas seguramente son más cercanas o van a ser más temáticas respecto de la política, porque son los tiempos que vienen, ¿no? Supongo que después de esta semana, cuando las elecciones, y junio va a ser ya con presentación de listas, ya va a estar todo movidito. Todo movidito. Así que gracias por estar hoy en la mañana acá en el Oro de los Tigres. No, por favor, Paulino, gracias a vos y bueno, disculpa por no haber venido antes, pero bueno, de a poco vamos a ir viniendo más seguido ahora. Bueno, ¿no? si usted cree que Máximo Kirchner es más importante que el Oro de los Tigres, usted eligió. Fíjate, dijo, ¿no? Usted eligió. Hasta Máximo Kirchner, pero que nos cambió por Rivas. Está imperdonable. El intendente de Río Turio, Darío Mena, aquí en el Oro de los Tigres. En el Oro de los Tigres. En el Oro de los Tigres.